Vamos a continuar lo que es los estudios que hemos estado dando del libro de Proverbios, Mishle, y en el otro video habíamos terminado con el versículo 15, donde leemos: la riqueza del hombre rico es su ciudadela y la ruina de los pobres es su pobreza. Estamos ahora en el verso 16, habíamos visto el verso 15, que en sí lo que es la riqueza del hombre, en sí realmente Rashi dice, se refiere a la Torá, en la Torá, y su ciudad es su fortaleza, está hablando de sí mismo. La destrucción del pobre, sin embargo, es su pobreza, la pobreza que es en sí, conforme a Rashi, el hecho que no han estudiado su Torá o la Torá, las enseñanzas divinas, la cual es su destrucción. Verso 16: y el galardón del justo es la vida, y el interés del malvado es el pecado. El acto de la justicia es para vida. Según esto ha de ser entendido, según la apariencia de lo que nos muestra el Midrash Agadá, declara que Salomón hizo toda su construcción del templo para la vida de Israel y para su expiación, como dice desde Rashi en Deuteronomio Rabá, capítulo 2, verso 20. En nuestra edición de Deuteronomio Rabá, como también en el Yakut Shemoni, no hay mención del templo. En sí declara que todo lo que David y Salomón edificaron fueron para la vida de Israel. Y si todo esto de todos los proverbios, de todo lo que es las obras de el rey David y Salomón su hijo, fue en sí para traer vida a lo que es al pueblo de Israel. Rashi lee un poquito más cerca y dice, según esto de Ibn Nahmias, que aparentemente esto se refiere también a Deuteronomio Rabá acerca de la edificación del templo. Más bien, cuando el malvado trae algo adentro, lo que ocurre es como lo que vemos que pasó con Manasés, que trajo y cuando trajo algo fue una imagen de idolatría, la cual fue para el pecado. Rashi también de la misma fuente en Mesudat David rinde esto como producto del malvado, son disminuidos sus días de su vida, es decir, que muchas veces son cortados de esta vida ante de mano. Verso 17. Este es el camino de la vida, el que acepta la instrucción, pero hierra el que se aparta de la reprensión. El camino de la vida es el que guarda lo que es disciplina, la que es la manera de esta vida. ¿Qué es disciplina? Aquí la palabra raíz en hebreo es musar. Musar muchas veces tiene que ver con exhortación. El que no puede ser reprendido o corregido con palabras, muchas veces tiene que ser corregido con acciones que vienen más allá de simplemente palabras. Y es por eso que dice que la manera o la forma, el camino de la vida es musar, disciplina, corrección, exhortación. Y es por eso que una persona que no puede recibir corrección, que le diga las cosas, es muy difícil que puede caminar correctamente la vida. Es por eso que una de las cosas que hemos aprendido, que podemos aprender de todo el mundo algo, sea judío o gentil, todos podemos aprender algo esencial que el Creador nos quiere enseñar a través de personas que nos rodean. Muy bien, pero dice verso 17 también, pero el que hierra, el que se aparta de la reprensión, el que se aparta de la reprensión. Y ahí la palabra es tojahat, es decir, castigo. Aquí viene que cuando uno se aparta de lo que es las buenas palabras, el buen consejo, viene como resultado castigo. No usa la palabra musar, disciplina, sino castigo. Y este castigo es con el fin de tratar de evitar los mal pasos, y el que abandona lo que es la exhortación o el musar, se aparta de lo que es, se malguía, no solamente a sí mismo, sino a los demás. Mary explica que esto malguía reprenda a sí mismo y puede cesar su reprensión en no permitirlo como él desea hacerlo. Es decir, cada uno quiere tomar su propia vía, como a él le mejor parece, y muchas veces los golpes vienen a la vida con el fin de corregirnos, y así lo interpreta Ibn Nahmias, que explica que él intensamente, él mismo
en este sentido de apartarse, intencionalmente se malguía a sí mismo. Verso 18. El que oculta el odio es de los labios mentirosos, y el que profiere calumnia es un insensato. Yo quiero que ustedes noten que a través de Proverbios habla mucho de lo que es la difamación, lo que es el engaño de los labios. Aún no hace mucho descubrí ciertas amistades que tenía que por detrás de mí estaban posteando cosas para tratar de sacar gente del grupo de estudio que yo estoy llevando. Y es interesante cómo lo hacen de una forma, como dice aquí en Proverbios, de una forma muy disimuladamente, vienen y se acercan como amigos míos, pero entonces vienen, como dicen, el cuchillazo por detrás, comienzan a hablar mal. Si usted conoce personas así en el grupo, apártase, desconéctase. Yo he dado este consejo muchas veces a través de este medio. Una persona que le mete cuchillazo a uno que supuestamente es su amigo, no es amigo, es un traicionero. No solamente traicionero, es peor, que es lo que dice Proverbios, es un mentiroso, porque tiene odio, tiene recelo. Y eso no solamente embarca a seres humanos, aún hay líderes que siempre buscan echar tierra sobre otros para hacerse ellos mejores, ser más elevados, ser más prominentes. En vez de estar alegre por el bien y el éxito del colega, le echan tierra encima para en sí sofocarlo y hacerlo como si no tiene validez las palabras que enseña. Y eso lo vas a ver todo lleno. Es por eso que el Mashiach no ha venido. La realidad que la razón por la cual el Mashiach no ha venido es por la gran Yetzer Hara que tienen muchos de los líderes de nuestro pueblo, que le echan tierra encima de tierra sobre la gente, sobre los otros líderes. Y es por descelo, es por odio, es por envidia, es por muchas cosas, cosas que de verdad deben aplicar este mismo musar del rey Salomón sobre sus vidas para que así puedan corregir. Podemos ver ya llegar la venida del Mashiach. Pero así dice el verso 18, el que cubre odio es un falsante de labios, es decir, es un mentiroso. Dice acá, el odio es de labios mentirosos. Ahora, una persona que usted ve que dice una cosa y es como una puya, que lo dice de una forma de ton de juego, pero en realidad lo que está haciendo es sembrando cizaña entre familias, entre personas, entre amistades. Esa persona dice que es un malvado, es un mentiroso. Déjame hacerlo muy claro. Pero dice claramente es un mentiroso. Que es lo que dice el verso 18, el que profiere calumnias es un insensato. ¿Por qué? Dice el verso 19, en la multitud de las palabras no falta la transgresión, pero el que refrena sus labios es sensato, es sabio. Vamos a ver un poquito de esto porque el rey Salomón habla mucho de usar la boca para destrucción y para idiotez, como también cómo guardar la boca para que no andemos como calumniadores. Y es por eso que Rashi dice que esta persona que es mentirosa en el verso 17 es una persona que guarda el odio real en su corazón. Pero aquí está el problema. Yo puse una vez un dicho en el Facebook que dice es mejor poner un bozal sobre el corazón que sobre la boca, porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Y es aquí donde tenemos que corregir las cosas. ¿Quién conoce el corazón? El corazón es malvado sobre todas las cosas. No sea que se sujete y se disciplina y se traiga a la sujeción de los principios divinos, en la cual entonces lo inclina hacia el bien. Y es por eso que dice que el que habla, el que está esparramando calumnias es un necio, un divar, un rumor acerca de sus amistades, acerca de unas gentes que está conversando, de bobín, como dice Rashi, el que será considerado como un necio porque todo lo que dice se hallará como falta en los atributos de sus propias amistades, aún su propia mancha se demostrará. Dice el verso 19, en las multitudes de las palabras, las transgresiones no serán evitadas. El que habla mucho trae sobre sí mismo pecado.
Rashi dice esto también sobre Pirkei Avot, capítulo 1, verso 17. Pero el que se aguanta para dar sus labios, este es el sabio. Que nuestros labios se sean restringidos, sean frenados. El que se aguanta. Verso 20. Verso 20 nos habla de la lengua del justo es como plata fina. Es como un cobre, es como algo fino que uno puede gozarse en. La lengua del justo es como plata única, porque sabe cómo reprobarlo, usar palabras exactas, y es una de las cosas que debemos siempre estar meditando. ¿Qué palabra mejor cabe sobre cierta situación? Pensar antes de hablar, meditar de lo que vamos a decir antes de decirlo. Y estas palabras que escogemos serán análogo a lo que es plata refinado. El corazón del malvado no vale mucho. Es decir, porque todo lo que él adhiere en la reprensión del hombre justo no lo acepta. Aun cuando le dice al necio algo y lo rechaza, es por causa de su propia necedad de su corazón. No quiere escuchar. Aunque tú le dices a un necio, no hables calumnias y falsedades, no escucha, te corta. ¿Por qué? Porque su corazón está en eso. Eventualmente morirá por las acciones de su corazón. La lengua del justo es como plata fino. El corazón del malvado vale poco, no tiene mucho valor, es todo corrupto. Los labios del justo alimentan a muchos, pero el tonto muere por falta de comprensión. No comprende el daño y el mal que hace con su lengua. Verso 22 dice: la bendición del Eterno enriquece y el afán no agrega a nada. Quiero que vean que la bendición del Eterno, la brajá del Eterno, esto es lo que enriquece. Y no que está hablando aquí solamente de riqueza material que tantos buscan, sino está hablando de una calidad de vida que no puede ser comparado con cosas materiales necesariamente, sino que dice que el afán no agrega nada. Ese afán de querer, de coger, progresar, de ese afán, de ese apuro. El que es rico, como hemos leído, según Pirkei Avot 4, es el que está contento con su porción. Si tienes mucho y estás contento con esa riqueza que tienes, estás contento. Y el estar contento con lo que Dios le da a uno es la persona más rica del mundo. Puede ser poco, pero ¿sabe qué? Es riquísimo. La bendición del Eterno enriquece y el afán no agrega a nada a la riqueza. Como dice el verso 23, es como una diversión para el insensato el hacer el mal, y del mismo modo es la sabiduría para el hombre inteligente. El temor del impío recaerá por día. Vamos a ir a un poquito más sobre esto porque es interesante lo que dice acá el rey Salomón. La bendición del Señor trae riqueza. Uno no tiene que estar luchando para tratar de ganar lo que es la riqueza. Es suficiente con la bendición. La bendición viene. Usted ha visto personas que ni siquiera tratan y la riqueza le cae en lo que es en sus propias manos. Hacen poco esfuerzo y sin embargo viene y desciende porque eso es bendiciones que vienen de Dios. Y Dios bendice a ambas personas. Personas que conocen y tienen temor a Dios como personas que no conocen a Dios. Eso viene porque Dios decide a quién bendecirá, cuándo y en qué momento y el por qué. Hay Ezra rinde que esto que no va a añadir tristeza con la bendición. La bendición de Dios es completamente bien, sin ninguna tristeza acompañándolo. Aparece esto también como lo rinde el Targum. Nahmias explica que la bendición de Dios trae satisfacción, porque no hay mayor bendición que estar satisfecho con la suerte de uno, como declara el rabino en Pirkei Avot, quien es el rico, el que está contento, feliz con su porción, tal como las riquezas, las tristezas y lo que poseen las riquezas no luchan a ser más rico y más rico, pero uno que está satisfecho con su vida, aun si tiene todo el oro y la plata en su mundo, ¿de qué uso o utileza es para él?
No son todos sus días, sino dolor y angustia. Y es aquí donde hallamos, donde muchos enfatizan su vida, es tratar de buscar riqueza y al fin de hallar la riqueza, no todavía están contentos, están en un estado de dolor y tristeza. Verso 23, que dice el verso 23, es como una diversión para el insensato el hacer el mal. Es decir, es un deporte al necio a llevar a cabo una estrategia pecaminosa, zima, un complot de sus pecados. ¿Usted ha visto personas que con sus labios y con su boca comienzan a tratar de hacer una estrategia para traer abajo a otra persona por gusto, simplemente por el odio que habita en su corazón, porque tiene recelo sobre esa persona? Entonces comienzan a hacer una estrategia de traer abajo a esta persona con toda su fuerza. Pues esto es exactamente lo que el rey Salomón se está refiriendo, que la sabiduría es como uno que le gusta el deporte de comprender, y aquí está la sabiduría del sabio, y sus ojos es fácil de hacerlo. Ordenen en este pasaje que la sabiduría de un hombre de entendimiento, así un hombre justo puede entender, se puede gozar de cosas de sabiduría, y así hace también el necio que se goza de ejecutando complot pecaminoso. Es decir, uno le gusta el complot de sabiduría e inteligencia y se goza en ver la mano divina actuar y ser satisfecho de saber que está siguiendo el camino de Dios, y el otro se satisface neciamente creando complot para hacer daño. No se guíe por la apariencia, que se ve muy piadoso, muy, oye, qué servidor esta persona. Muchas veces detrás de esa máscara está el odio ensembrado y está con la cizaña constantemente. Y puede ser aún personas muy religiosas, muy piadosas de aparentar. Dice el verso 24, el temor del impío recaerá sobre pudriría. Es decir, el miedo del malvado le caerá a sí mismo. ¿Qué es lo que tema que caerá sobre él? La generación de la dispersión, seremos desparramados. Génesis 11, verso 4. Y en su fin fue escrito, y el Señor lo desparramó desde ahí. Rashi menciona esto en Emirdash Tanhuma, no 18. Dice, el temor más profundo que tienen en su corazón, cuando están haciendo el necio, la maldad, eso es lo que le caerá. Si le tienen miedo a la muerte, eso le traerá. Si le tienen miedo al infierno, eso lo llevará. Y el deseo del justo se le concederá. Y el que tiene el poder de concederlo, lo proveerá, el Eterno. Rashi tiene en mente esto como un pronombre que no aparece en el texto hebreo excepto en forma de un verbo. Más bien, no hay letras mayúsculas para indicar el pronombre que representa la deidad. Por lo tanto, Rashi derive esto significando de su contexto como unos versos íntimos, que el deseo de la destrucción del malvado es en sí el deseo del sabio. Interesante, no porque odia al malvado, sino por causa de que el malvado odia al sabio. Es totalmente opuesto, y el malvado llega a ser una espina sobre el costado y la costilla del sabio. Verso 25, que cuando el vinagre para los dientes y como humo para los ojos, así es el perezoso para los que le envían. El temor del Eterno prolonga los días, pero los años del impío son acortados. Verso 25 al 27, pero el justo de su fundación, dice, es suficiente para poder mantenerse a través de todos los problemas y dificultades que le viene a la vida. Es como vinagre, así como vinagre duele los dientes y el humo duele los ojos, así el vago duele a aquellos que lo envía por causa que confía en ellos y es negligente a poder enviar sus aseos. El temor del Señor añadiría días. Una persona que se preocupa o se concierne sobre la persona débil, se preocupa sobre sus pecados, y el temor de Dios alarga sus días. El malvado, aunque goza su vida y se satisface de todos sus deseos y concupiscencia, su longevidad no será logrado, será cortado.
Entonces una persona, Dios le habría de dar 100 años y es cortado a 70 o aún, digamos, a 75. Todavía es una vida cortada. La expectación del justo resultaría en gozo. Eventualmente será realizado cuando regocija, pero la esperanza del malvado será totalmente perdido, dice Rashi en el verso 28. La esperanza del justo es alegría, pero una fortaleza, la esperanza del justo es alegría, pero la expectación del impío perecerá. El camino del Eterno es una fortaleza para los rectos, pero la ruina para los obradores de iniquidad, haciendo referencia de lo que hacen con su boca los necios. Y es por eso que leemos en el final de este capítulo la importancia de confiar en el Eterno. El camino del Eterno es una fortaleza para los rectos, pero la ruina para los obradores de iniquidad. El justo nunca será movido, pero el impío no habitará la tierra. De la boca del justo brota la sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben lo que conviene, pero la boca del impío es perversidad total. Quiero que ustedes noten la diferencia tan aguda que hay entre el impío y el justo. El camino del Señor es una fortaleza para los inocentes, pero una ruina para los que obran iniquidad, porque no ha de seguirlo. Exactamente, hay una retribución para ellos. Así como hacen, así le harán. Y es por eso, según esta interpretación, estos versos expresan la misma idea de Oseas, porque los caminos del Señor son rectos y justos los que caminan en ellos, y los rebeldes